Mañana, ¿eh? Bueno, vamos a conversar, esta mañana lo anticipábamos, con el diputado provincial, el doctor Julián Maneiro, porque hay un tema que merece ser atendido y prestar atención, porque bueno, esto ha sido motivo de reunión en los últimos días de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Pero acá hay una cuestión que yo les decía más temprano, que tiene que ver con el equilibrio de poderes, que ya le vamos a contar a la gente en qué consiste y por qué hay que estar atento a esto, ¿eh? Así que, bueno, lo saludamos, doctor, gracias por la visita, por tomarse unos minutitos. Bueno, porque digo, por ahí hay temas que parece que son tan lejanos a la cotidianidad de la gente y de los problemas que verdaderamente tiene la gente, pero digo que en la práctica termina repercutiendo, ¿no? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Buen día a la audiencia. Sí, es un tema que por ahí hay que explicarlo un poquito para que se entienda Sí. de qué estamos ¿De qué hablando. estamos hablando? Sí. El Consejo de la Magistratura es un organismo asesor del Poder Ejecutivo, tiene rango constitucional desde el 2008 y es el órgano compuesto de varias personas, en el sentido de hay representantes de la academia, hay representantes de los magistrados y fiscales, hay representantes de los empleados del Poder Judicial, hay un representante del Poder Ejecutivo y también representante de organizaciones civiles, que tiene la función principal de llevar adelante los concursos, o sea, la competencia, la elección de los candidatos a jueces y fiscales en la provincia de Entre Ríos. Constituyen, por ejemplo, hay un juzgado vacante o se crea un nuevo juzgado y llaman a concurso, los interesados se presentan sus antecedentes, luego hay un examen escrito y luego hay una entrevista donde se hace un puntaje final. Y a partir de ese puntaje final se elabora una terna que es vinculante, o sea, es obligatoria, no puede salirse, para que el gobernador elija de esa terna uno de esos candidatos para nombrarlos en el puesto vacante. Por lo tanto, es un organismo de mucha importancia en la organización institucional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que en los últimos días el Poder Ejecutivo ha mandado un proyecto de reforma de la ley que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en varios aspectos, pero hay dos que interesan. Uno, que es la composición de esa representación que acabo de decir, que lleva de 1 a 3 la cantidad de representantes del Poder Ejecutivo y por otro lado también reorganiza la representación de la academia, abriendo la posibilidad de que los representantes del sector académico no necesariamente pertenezcan a la facultad de Derecho, a cualquier facultad de Derecho, que es la que digamos, forma los abogados que luego van a ocupar lugares de jueces y fiscales. Recordemos que solamente se puede ser juez y fiscal si se es abogado. Y esa es la razón por la cual hay representación de la academia. Bueno, además otras cuestiones operativas, cuestiones de excusaciones y demás que pueden ser atendibles. Pero en estos dos temas, claramente nosotros estamos en contra, ya lo hemos manifestado, lo hemos anticipado, por la sencilla razón, y esto lo dijeron el otro día en la comisión, hubo representantes de todos los sectores, de las universidades y demás, y lo sintetizó muy bien uno de ellos que dijo, ¿para qué vamos a reformar algo que funciona bien? Claro. ¿Cuál es la razón? De las pocas cosas que funcionan bien en la provincia de Entre Ríos, el Consejo de la Magistratura ha sido uno, y es uno. Y tenemos también que acordarnos de dónde viene el Consejo de la Magistratura. Viene de una decisión del año 2003, en donde el entonces gobernador Busti, recién electo, dicta un decreto y lo crea a partir de un acuerdo que ya se había hecho entre los tres principales candidatos de aquel momento para crear el Consejo de la Magistratura. Consejo que funcionó por decreto muy bien hasta el 2008, y en el 2008, reforma constitucional de Entre Ríos, se le dio rango constitucional en el mismo sentido. Y el sentido era que el Poder Ejecutivo tenga la representación mínima,
que haya un solo integrante que además lo preside, es decir, que lo organiza, no es cualquier lugar, ¿no? Bueno, resulta que ahora el gobernador Bordet, no sabemos por qué, supuestamente por aumentar la representación popular o algunos argumentos de tipo político que no se entienden, pretende pasar de 1 a 3 la cantidad de miembros en ese organismo, que la verdad no corresponde. Bueno, esto está hoy debatiéndose, digamos. ¿Cómo está viendo usted digamos, el comportamiento? ¿Qué comportamiento podría haber con el resto de los pares? Bueno, este proyecto lo ha presentado el Frente de Creer Entre Ríos, el Frente Oficialista, el justicialismo más sus aliados, y lo ha firmado la totalidad del bloque oficialista. Por lo tanto, entendemos que lo acompañan en su totalidad. El otro día, el viernes pasado, tuvimos la primera reunión de comisión, o en realidad una de las reuniones de comisión con este tema, y fueron representantes de las universidades, de los magistrados, de los empleados judiciales, estaba el presidente del consejo, había de las universidades de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, de la UADER, del Litoral, y salvo dos, que esto hay que decirlo, de la UADER y de la UNER, que hoy no forman parte del Consejo de la Magistratura porque no tienen facultades de derecho, que dijeron o hablaron a favor de la reforma, todos los demás, todos los representantes que estaban presentes, se expresaron en contra. De una manera que la verdad sorprendió, porque evidentemente ahí es muy plural la representación, digo, magistrados, fiscales, hasta el propio presidente del Consejo de la Magistratura actualmente dijo, no toquemos esto, lo dijo ahí en la comisión. Claro, entonces, llama poderosamente la atención que el Poder Ejecutivo y el oficialismo en sus representantes legislativos lleven adelante o intenten llevar adelante esta reforma, reitero, de un organismo que funciona bien, que es técnico, que tiene una función importantísima de llevar adelante los concursos de los posibles jueces y fiscales de la provincia de Entre Ríos, y uno empieza ya a ver otras cuestiones o intenta ver las razones, porque no se justifican, ¿no? Entonces uno intenta ver o quiere ver el porqué, y claramente, digo, esto ya es una evaluación de tipo personal mía y política, intentan una avanzada más sobre el Poder Judicial y un desequilibrio en la composición de este organismo a favor del Poder Ejecutivo. Claro, claro. Bueno, esto de que pone en peligro el equilibrio del que estamos hablando, esto, digamos, el trasfondo, viéndolo de trasfondo, podría significar que determinadas causas puedan avanzar o, digamos, puedan avanzar en un determinado rumbo a favor o en contra, ¿no? Es un poco así esto. Bueno, digamos, este organismo es el que elige los jueces y los fiscales, y hay lugares muy importantes que hoy están vacantes y que van a ser cubiertos en el corto plazo. Esto no debe ser leído o interpretado esto de manera aislada. Recordemos que hace pocos días, pocos meses y poco más, fue destituida injustamente la fiscal adjunta, la fiscal de anticorrupción, Goyeneche, también en gran parte por la opinión del oficialismo. Luego, sucedido eso, ingresan el proyecto de ley de reglamentación de la Fiscalía Anticorrupción, que justamente no quisieron presentar mientras estuvo Goyeneche. Se va Goyeneche, ahora sí lo presentan, y luego de esto vendrá el llamado a concurso. Ahora también quieren reformar quienes llevan adelante los concursos, y luego vendrán también las designaciones correspondientes. Entonces, es como una misma película, lo que pasa que por distintos fotogramas hay que tratar de interpretarla en su conjunto. Claramente, nosotros vemos que el oficialismo está preocupado por mantener una gran influencia en el Poder Judicial y nombrar jueces o fiscales que le sean
afines a su pensamiento, en el caso de que el día de mañana tengan que dejar el poder. Esto está claro, el 2023 está muy cerca y nosotros vemos con preocupación que claramente apunten en este sentido. Claro. No sé si se entiende la cuestión, es decir, tratar de ubicar en los lugares vacantes gente que funcionarios que les sean proclive o les sean afines. Claro. Recordemos que están también las vacantes del Superior Tribunal de Justicia que se han producido por la jubilación de 2 jueces. Superior Tribunal de Justicia es el máximo órgano de administración del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. O sea que seguramente en pocos meses más tendremos novedades de que el gobernador Bordet propone nuevos funcionarios para esos lugares. Es decir, son todos pasos que aislados no parecen o no parecerían importantes, claro, pero tienen hay que verlo en el contexto. En un contexto. En un contexto. Bueno, ha sido muy grave lo que ha pasado con Goyeneche, ¿no? Es un antecedente, digo, preocupante, ¿no? Para la provincia, esto digo, porque todo el país nos está mirando por este tema, ¿no? Sí, la verdad que nosotros nos pronunciamos claramente en contra de este procedimiento. Totalmente desproporcionado, injusto en términos incluso de la composición de cómo se la acusó y se llevó adelante el procedimiento, quitando justamente a la Procuración General de la provincia como el órgano acusador. Yo entiendo que Goyeneche ha hecho los recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Veremos qué es lo que se decide, pero al margen de eso es preocupante porque se ha vulnerado el debido proceso, se ha vulnerado las garantías constitucionales en este procedimiento, pero además se ha, esto desde el punto de vista más práctico, se ha dado un mensaje claro a los fiscales de la provincia de Entre Ríos, que es que aquellos que persiguen o acusan de corrupción al poder tienen sus consecuencias negativas. Me parece que es ese es el mensaje que quedó. Este es el mensaje que queda, porque después se verá si Goyeneche hizo bien o mal su trabajo. Era la que llevaba adelante las acusaciones que llevaron, entre otras cosas, a la condena de Uribarri y a la condena de muchos otros y de los procedimientos de investigación de muchos otros que ahora, bueno, están ahí esperando la fecha de juicio. La verdad que es un mensaje preocupante porque bueno, no debería haber sucedido esto, sobre todo en este contexto, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿quedan muchos cargos vacantes para cubrir? Sí, quedan, siempre van, además de juzgados que se han ido creando, juzgados de paz en algunos pueblos, pero además hay movimientos, hay jubilaciones de jueces, de fiscales que llegan a una determinada edad y eso provoca corrimientos, interinatos, y por tanto en algún momento se deben cubrir con el correspondiente concurso. Digamos, sería lo ideal que no haya eso o que no suceda eso, pero bueno, esto es parte también de la forma en la que se ha ido organizando o que se viene en el Poder Judicial. Esto también tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Por supuesto. Entonces, para cubrir ese cargo, bueno, se tiene que crear un presupuesto para eso. Y cuando se crea un juzgado nuevo implica nuevas partidas, nuevos cargos, nuevos organizaciones. Por ejemplo, no hace mucho se crearon los juzgados o de las cámaras correspondientes a contenciosos administrativos. Bueno, eso implicó la designación de varios jueces. Bueno, hay muchos que ya están con concurso, hay otros que restan, y eso ha producido cambios. Pero la verdad es que nosotros como partido de oposición, que nos toca controlar, de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo, porque también va de la mano de otras cosas. Recordemos que el Tribunal de Cuentas fue designado el ex diputado Lara del Departamento Paraná. Sí. Entonces
Digo, es un organismo de control de las cuentas públicas de toda de toda la provincia. Nosotros, ¿qué dijimos? No sé si, no era la cuestión de si Lara estaba capacitado, es idóneo o no para ocupar el cargo. Fue un diputado, fue intendente María Grande y fue diputado creo que por 8 o 12 años del oficialismo, y de ese lugar pasa a ocupar directamente el organismo de control de las cuentas públicas. Es decir, está claro que hay una afinidad política. Entonces, ¿por qué no poner una persona que no tenga, que sea más técnica, que tenga otra, que no esté vinculada al menos tan explícitamente con ninguno de los partidos? No estamos diciendo... Porque creo que hasta ahí, digamos, los que estaban anteriormente... digamos, eran profesionales más que nada, ¿no? Más técnicos. Bueno, siempre hubo una cuestión en ese sentido, pero creo que se debe avanzar en esto, ¿no? Se debe avanzar a lograr que haya mejor, no solamente hay que ser, sino también parecer. Es así. Entonces, los organismos de control tienen que estar a cargo de personas, en principio, que estén lo más desvinculadas de la disputa partidaria, la disputa política. Porque justamente tienen ese rol. No importa quién sea el que gobierne, hay que controlar y hay que ser ecuánime en ese sentido. Y bueno, cuando a veces no hay mucha afinidad, es muy difícil encontrar, o al menos que parezca que no hay. Claro. Quizás lo hacen. Digo, no tengo pruebas, no puedo decir, no puedo acusar a nadie, pero digo, es una cuestión que es necesario que se cuide. Y en este caso particular, volviendo al caso de Goyeneche y su desvinculación y su cesantía y esta avanzada sobre el Consejo de la Magistratura, a nosotros nos preocupa muchísimo. Bueno, esto la semana pasada hubo una reunión, ¿va a haber otros encuentros más? El viernes que viene, sí, nuevamente se convoca a la Comisión de Asuntos Constitucionales, del cual integro, y se va a convocar a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia también para que brinde su opinión sobre el proyecto. Debo decir también que al menos se abre la oportunidad de la expresión de los sectores, ¿no? Eso es para destacar. Para destacar, lamentablemente yo no tengo muchas esperanzas de que esas opiniones, la mayoría, en su gran mayoría, contrarias a los cambios, sean debidamente escuchadas por el oficialismo. Ojalá me equivoque. Pero ya nos ha pasado en muchos otros proyectos que vemos que de importancia, que vemos que no es más importante la intencionalidad política que a veces la racionalidad de los mismos actores que forman parte. ¿Y margen para modificar algún aspecto del proyecto podría aparecer? No, sí, por supuesto. Hay margen porque está en la comisión de estudio. Se podrían sacar justamente estos dos artículos. ¿Qué peso tendría en este caso la oposición? Bueno, siempre estamos en minoría, o sea, estamos minoría en el pleno, pero también estamos en minoría en las comisiones. Es decir, la integración de las comisiones es digamos, proporcional a la que está en la Cámara, ¿no? Es decir, recordemos, en la Cámara de Diputados, el oficialismo de 34 miembros tiene 20 y nosotros somos 14. Claro. Y eso implica una mayoría que no necesita, si se quiere, la voluntad de la oposición. Claro, pero tampoco se da, digo, el espacio, la oportunidad para hacer alguna alianza con otro sector que pueda acompañar. Y no hay más. No. O sea, está el oficialismo, estamos nosotros. Claro, es decir, y no hay de dónde sumar. Si el oficialismo cierra filas, como evidentemente lo ha hecho, porque todo el bloque oficialista firmó el dictamen o el proyecto que presentaron, se supone que si uno firma un proyecto está de acuerdo en lo que firma. Claro. Es cierto que se lo somete a debate y puede haber, y de hecho hay propuestas de esto no lo toquemos, esto sí, esto no, estas cuestiones básicamente que estoy mencionando, pero hay que ver si las admiten y las quieren modificar. ¿Eso se estaría resolviendo ahora? Y en los próximos días, sí. En los digamos próximos que días. Bastante rápido la cosa. Sí, porque eso también demuestra la voluntad, ¿no? A veces yo tengo más de 50 proyectos de ley presentados y no nos tratan ninguno.
Sí. O sea, no lo ponen en discusión en la comisión en ningún momento. O sea, que no hay voluntad de tratarlo. Ahora, el de ellos a los 3 días está en tratamiento. Entonces, Claro. acá es donde se ve, reitero, la intencionalidad, ¿no? Claro, sí, porque a veces la oposición hace propuestas interesantes, ¿no? Y que pueden ponerse en marcha prontamente y sin embargo duermen ahí la larga siesta, ¿no? Bueno, un tema es, por ejemplo, el del boleto estudiantil. Bueno, el tema del boleto boleto, que preocupa exactamente. bastante, Bueno, el tema del transporte, el boleto estudiantil es una discusión que nosotros hemos trasladado. Habría proyectos, por supuesto, ya ingresados, sí. pero que hemos trasladado también de los interesados, de los estudiantes, fundamentalmente, que se han manifestado públicamente al respecto. Claro. Hemos provocado el estudio en una de las comisiones. Pero sabemos ya, nos han anticipado fuera de las mismas que estos están en contra, que no hay partida presupuestaria, que yo entiendo que pueda haber restricciones económicas y un gasto de estas características sobrepase la disponibilidad. Es cierto, puede ser. Ahora, discutamos alternativas. Claro. Porque si no Ahora, es como no admitir que hay claro, un problema. Y no se puede comprender porque estamos hablando de estudiantes, de chicos que quieren capacitarse, que van a ser futuros profesionales y que necesitan que se les dé una mano en este sentido, ¿no? Es decir, yo ya casi que no lo veo como un gasto a esto, pero digo, la mirada política evidentemente es así. No, sí, por supuesto. Uno lo interpreta como una inversión. Sí, claro. Es parte de la inversión en el capital humano de los entrerrianos. Pero sin lugar a dudas, esa inversión se debe responder con recursos, con dinero. Ahora, acá la cuestión es, ¿qué hacemos? O sea, perfecto. Supongamos que el boleto estudiantil gratuito para todo el mundo no es posible implementarlo hoy. Pero ¿cuál es la alternativa? Algo, claro. Una alternativa, un proyecto que posibilite al menos rediscutamos el sistema de becas, rediscutamos el sistema de transporte, los subsidios a las empresas de transporte, pongamos las distintas variables arriba de la mesa, veamos si no es para todos, quiénes podrán acceder y quiénes no. Hacer una selección también. Claro. No sé, abrir el debate, al menos abrir el debate, cuestión que ellos se niegan. Digo, otro tema, por ejemplo, el tema de vialidad. Yo vengo desde ya antes de asumir y hasta seguimos con el tema de los caminos, seguimos con el problema de que no. Bueno, perfecto, no es lo que nosotros decimos, no son los proyectos que nosotros planteamos. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Porque evidentemente, así como estamos, no funciona. Digamos, la discusión se trunca ahí. No reconocen los problemas, no reconocen que tenemos este problema y siguen adelante como si nada pasara. Claro. Y seguimos dando vuelta y seguimos escuchando a los productores y seguimos escuchando a los vecinos que se quejan de las rutas de la provincia y de los caminos en el campo que no se pueden transitar. Y bueno, tampoco hay soluciones mágicas, pero busquemos alguna solución. Claro, sí. Estamos con problemas endémicos, ¿no? que están de décadas. Ese es el problema, ¿no? Hay un problema, el oficialismo tiene un problema grave, el peronismo, para decirlo claramente, el peronismo en el poder, ejerciendo el poder, tiene un problema grave que se ve en todos los ámbitos y que no admiten ningún problema, no admiten la existencia del problema porque creen que pierden poder. Claro. Porque creen que es una muestra de debilidad. Que es una muestra de debilidad. Claro. Y se han quedado en una concepción antigua sobre el ejercicio del gobierno y no vislumbran que la sociedad ha madurado y que necesita respuestas más allá de quien ocupe ese lugar. Sí. Entonces, el día que lo entiendan, porque para lo que a ellos les interesa sí hay debate. Entonces, para eso sí llamamos a las instituciones. Entonces, la política de género, ahí sí convocamos a los sectores, sobre todo si son afines. Ahora, para tratar el problema de los caminos, ahí no hay cuestión, ¿no?
Abrieron la discusión o se los presionó desde la sociedad civil para abrir la discusión por la nueva ley de fitosanitarios y de fumigaciones. Se avanzó bastante entre todos los sectores productivos, académicos, los sectores ambientales, pero ya surgieron algunas, listo, se cajoneó. No, ni siquiera llegó a la Cámara. Entonces, hay un problema de entender, de concepción de la organización de las sociedades modernas. Cualquier debate que vaya en contra de lo que ellos opinen es una pérdida de poder, es una debilidad, es un signo, ni hablar si es de una cuestión de lo que ellos. Lo vemos ahora, por ejemplo, en el tema de la rediscusión de los subsidios, los planes, el problema de la asistencia social, de si es un salario básico, si es una asignación universal, si es solamente para algunos sectores carenciados, si eso tiene que tener un plazo, si es para siempre, si es por siempre. Bueno, entonces es por siempre, hasta que te mueras tendrás el plan y tendrás ese salario y todo con nuestros impuestos pagaremos, o tiene un plazo hasta que te puedas recuperar, hasta que tu familia encuentre trabajo. Bueno, no se abre ese debate se da en otros lugares y ellos cierran la posibilidad de que que pueda ser... Que se pueda discutir eso. Exactamente. Bueno, doctor, le agradezco la visita, interesante el tema y vamos a estar atentos a ver cómo avanza lo del Consejo de la Magistratura. Sí, vamos a seguirlo muy de cerca y agradezco también la oportunidad de explicar un poco qué es lo que está sucediendo de estos debates que por ahí, como vos decías al inicio, parecen lejanos, no, por supuesto es entendible, la gente está preocupada por sus temas inmediatos, sí, por la inflación, por la pérdida del valor adquisitivo del dinero, porque ya la plata no alcanza, porque hay dificultades con el trabajo. Eso también, por supuesto, nos preocupa. Pero mientras eso también sucede, fíjense, el oficialismo aprovecha para avanzar sobre otros temas sí, que luego tendrán sus consecuencias. Quizás no se las ven ahora, pero que luego también tendrá su consecuencia, ¿no? Entonces, si después las causas no avanzan, si se hacen las denuncias y no se juzgan y no se investiga, no pasa nada, eso también tiene que ver con estas cuestiones que se están debatiendo. Es decir, si los juicios contra algunos funcionarios demoran décadas, eso también tiene que ver con estas cuestiones que están sucediendo. Sí. Entonces, lo que hoy pasa, que parece que no pasa nada, después sí tiene consecuencias. Por eso, lo que sucedió con Uribarri en esta provincia es histórico. Es el primer exgobernador que ha sido juzgado y condenado por corrupción, y llamativamente, la jefa de los fiscales fue destituida. Claro. Bueno, hay un tema que lo podremos dejar para otro momento, ¿no? Pero... estamos viendo como una modalidad de las causas que van prescribiendo, es decir, las guardamos hasta que prescriben y después tenemos ese argumento de que se prescribieron. Digo, ahí también hay todo un tema, evidentemente la maquinaria judicial no está funcionando como debiera, digo, o no hay suficiente personal, no hay suficiente gente que investigue, que acelere las causas y además digo de todo eso que parece, uno lo ve de afuera y como parecería que habría un cierto caos, se suma esto, ¿no? Que después nos encontramos con que bueno, pasaron, no sé, 10 años, 20, listo, prescribió, bueno, chau a su casa. Mire, eso es un mensaje Mónica, muy, muy grave que se por da a la supuesto, sociedad. Yo creo que en la provincia de Entre Ríos hay jueces y juezas muy buenos, probos, idóneos, independientes. Lo mismo hay fiscales muy buenos, idóneos, independientes. No son todos, pero te diría que la mayoría son buenos. Tenemos un poder judicial y un organismo fiscal que funciona con un aprobado. No digamos un excelente, pero tampoco un menos 6, digamos, ¿no? Tienen un aprobado. Ahora, también en ese conjunto hay otros que, reitero, tienen compromisos, han llegado, porque la maquinaria no funciona de manera automática. No es una máquina lavadora que uno pone la ropa sucia, aprieta un botón y se lava. Eso no funciona así.
La maquinaria tiene personas, tiene voluntades que tienen sentido positivo o sentido negativo. Entonces, esa maquinaria judicial no es automática. Entonces, al no ser automática, depende de quienes conforman esos organismos. Por eso la importancia de su elección, de que sean personas no solo idóneas, no solo que sepan qué tienen que hacer, sino que además estén desprovistas de compromisos para que cuando tengan que juzgar a aquellos que llevan adelante delitos o posibles delitos en el ejercicio del poder, estén desvinculados. Y no me refiero solamente a los organismos públicos, también las empresas. Hace poco, principales empresarios de la provincia de Entre Ríos, vinculados a los casos de corrupción, fueron absueltos por este argumento de la prescripción. Sí. Entonces, no es solamente el poder político, también el poder económico, que debe ser controlado y debe ser también, porque para que haya corrupción no solamente tiene que haber funcionarios. Dos partes. Exactamente. Están las dos partes. Exactamente. Y ahí es donde, reitero, los funcionarios que ocupen esos lugares tienen que tener garantías y deben estar protegidos por la posibilidad de que eso, de que no haya influencia. Reitero, en Entre Ríos, y la prueba justamente de que funcionan, es la condena a Uribarri. La condena a Uribarri. Esto no sucede en la mayoría de las provincias de nuestro país. Es decir, en Entre Ríos en esto es ejemplo. Ahora, reitero, llamativamente, quien llevaba adelante la investigación, que era la jefa de los fiscales que acusaron a Uribarri y que lograron la condena, fue destituido. O sea, ese es, creo decir, el mensaje. Entonces, hay cuestiones, ahora hay otros trámites en contra del propio Uribarri. Bueno, veremos a ver qué resulta de todo esto. Y de otros funcionarios, y de otros empresarios. Lamentablemente, cuando estas cosas suceden, se pone en tela de juicio, como vos decías, creyendo que, que al final las cosas no funcionan. Y lo que nosotros tenemos que hacer, en mi caso, tenemos que bregar para que esto siga o continúe o mejore en su funcionamiento. Bien, diputado, gracias por la visita. Muy amable. Gracias. Mira, ahí charlábamos con el diputado provincial Julián Maneiro.